Día de hoy estamos presentes acá en Buenos Días Culpina con el profe José Garbía. Profe, buen día, bienvenido a la radio, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo. Entrando ya en tema, esto de la festividad del Señor de Pilaya, el material que recolectaron ustedes, hablando del origen de la llegada del Señor de Pilaya, ¿cómo lo consiguen? ¿Cómo lo hacen? Y coméntenos cómo ha sido esta situación. Hemos estado como Centro Cultural Semilla en una investigación permanente los últimos 15 años. Nuestras fuentes son, por una parte, entrevistas a nuestros abuelos, abuelas, muchos de ellos ya no están vivos, pero tenemos un material bastante rico, tenemos más de 50 entrevistas realizadas a abuelitos, abuelitas, sobre la historia que ellos conocían de Culpina. La grabación más antigua que tenemos es del año 2001, justamente de quien fuera uno de los últimos gerentes de la SAGIC, don Raya. Entonces, bueno, y otros muchos abuelitos que han sido grabados en el 2005, 2006, 2008, entonces muchos de ellos no están vivos, pero tenemos ese soporte en cassette de ese tiempo, ¿no, Sergio? Tenemos cassette de ellos, los hemos digitalizado. Por un lado, esa base bibliográfica, y por otra, la investigación que ha hecho el doctor Rolando Tejerina, Wilber Tejerina, Jimmy Arusamen y varios del Semilla, mi persona, que hemos hecho allá en Sucre, también en Camargo, en el juzgado, ¿no? Ahí hemos encontrado bastante información, que sería la segunda, la fuente bibliográfica. Una, entonces, las entrevistas a los abuelitos, y la segunda, ya documentación que hemos requerido y nos han permitido tener acceso. Lo que vamos a compartir con ustedes se basa en lo que es un texto del año 1936, escrito por el padre Simeón Torres. Es acerca de la fiesta del Señor de Pilaya. Este texto está en la biblioteca del Centro Cultural Semilla y es uno de los antiguos documentos que tenemos para publicar todo esto. También lo que vamos a compartir con ustedes se basa en testimonios de abuelitos y abuelitas que han vivido la fiesta y han sido devotos del Señor de Pilaya. Y respondiendo a tu pregunta, querido Sergio, los orígenes de esta fiesta del Señor de Pilaya se enmarcan en el siglo XVI, entre 1582 y 1588. 1582, hace 400 años atrás, llegan a esas tierras, venidos de Tarija, siguiendo el río Pilcomayo y el río Pilaya, llegan los frailes misioneros agustinos. Ellos con el objetivo de evangelizar a los nativos guaraníes que vivían en Pilaya, porque Pilaya es una palabra no castellana, es guaraní. Ellos en su intención de evangelizar introducen el 14 de septiembre la cruz. Esa fecha, según el calendario litúrgico, se recuerda la exaltación de la Santa Cruz, 14 de septiembre. Y para facilitar que los indígenas originarios asuman esta fe que les traen, le nombran Señor Jesucristo de Pilaya. Eso en el siglo XVI. Ocurre en esta tierra sinteña, específicamente en la zona de Pilaya. Desde ese entonces hay una serie de hitos que se presentan, ¿no? en este tema, pero la evangelización es un tema muy importante en esta zona. Justamente el año 1588 se crea el priorato de Pilaya y Paspaya, abarcando Nor y Tsutzintli. Era un centro de evangelización. Tenemos que recordar y saber que cuando vinieron los españoles, no solamente vinieron ellos en búsqueda de
de tesoro, de oro, de tierras, ¿no? A través de la encomienda, sino también vino la Iglesia Católica a convertir, a evangelizar, a expandir el Evangelio. No vamos a hacer juicios de valor si ha habido aspectos positivos o negativos, pero ha sido así, han venido ellos, entonces han querido compartir esa su fe, y bueno, ya en Pilaya justamente, y en el priorato que es un centro de evangelización, se inicia toda esta campaña para compartir el Evangelio con los guaraníes. Cuando hablamos de priorato, sugiere una palabra algo rebuscada, profe. ¿De qué estamos hablando? Priorato es un término eclesiástico, es decir, de la iglesia, que significa una cierta jerarquía. Así como hablamos de arzobispo, monseñor, son jerarquías en la iglesia. El priorato es una zona específica de evangelización, para la evangelización. Esto se hablaba de Nori Sucinti, hoy digamos. Hoy, claro, en esos tiempos era Pilaya y Paspaya, lo que hoy día es Nori Sucinti, en aquel siglo. El señor de Pilaya en realidad llega hasta los lugares de la frontera cultural que se tenía en realidad, ¿no? O sea, también un poco por la parte de los guaraníes y la parte quechua también que se tiene que dar en la zona. Se sabe por datos que hemos recogido allá en Sucre de que ha sido muy difícil para los frailes evangelizar a los guaraníes. Prácticamente no se pudo. Habían permanentes levantamientos, incendios de las villas españolas, asesinato de familias enteras. Lo mismo hacían los españoles con los guaraníes. Y en medio de esta refriega por la tierra, por la riqueza, se mantuvo el señor de Pilaya, la devoción al señor de Pilaya, incluso en sus primeros templos en Sancho, en la loma, en la montaña, en Pilaya, la imagen traída por los frailes en 1582-88 se mantuvo en el tiempo, no fue destrozada, no fue quemada. Y de ahí también esto se fusiona con lo que es la leyenda que muchos manejan en la población de que el señor de Pilaya, según cuentan los abuelitos, antiguamente solía aparecer en un lado, en una comunidad, después se iba caminando él a otra comunidad, después volvía a cierta comunidad. La leyenda, el pueblo lo interpreta así, que el señor de Pilaya se movía de una comunidad a otra. Pero ya rescatando los datos históricos, es que justamente el señor de Pilaya, la imagen, ha sido resguardada muy celosamente por los devotos, ¿no? Por estos enfrentamientos que había contra los guaraníes. Se la llevó de la montaña a Pilaya, de Pilaya a Sancho y finalmente al Salitre, ¿no? Esta imagen del señor, según la investigación, se dice hubiese llegado desde Europa. Ese dato nos los ha compartido un artista plástico muy destacado, culpineño, don Freddy Ibarra. Él ha hecho la restauración de esta imagen del señor de Pilaya y sacando una parte del cuerpo de esta imagen que ha enviado a la ciudad de La Paz, a un laboratorio de arte, le ha dado como respuesta de que hubiese sido traído en 1750-1780. Entonces, la imagen que está en la parroquia, en el santuario de San Pilaya actualmente, tiene más de 200 años. Eso en base a carbono 14 o alguna otra técnica que ellos manejan. Bueno, y esta nuestra festividad del Señor de Pilaya tuvo que trasladarse acá a nuestra capital del municipio. Hubo muchas razones. Cuéntenos, profe, lo que se pudo rescatar de esta situación. Resulta de que por motivos de las inundaciones, por motivos de la crecida de los ríos, el templo donde se encontraba la imagen de Pilaya estaba muy deteriorado.
Entonces estaba a punto de derrumbarse allá en Pilaya. La imagen tenía una serie de problemas con la introducción de insectos, de termitas, otro tipo de insectos que se pegaban a la imagen. Se decide entonces, en los años 80, a inicios, se decide traerlo a El Salitre, al templo del Salitre, la imagen, para resguardo, mientras se construye o se arregla el templo donde estaba, ahí en Pilaya. A la cabeza de esto está don Benito Tejerina, que en paz descanse, hemos recogido el testimonio de él, y otros fieles devotos que llegando a Pilaya bajan el Cristo con mucha oración, con mucha fe, con mucho misticismo, lo sacan cruzando el río, entre medio de churques, por el Prechaco, que es esa zona, en andas y caminando en pleno calor, lo hacen llegar hasta el Salitre. En Salitre le dan una misa, hacen unas oraciones, y el párroco de la población de Culpina, aquí en La Pampa, al enterarse de esto, piensa y decide que la imagen la traigan acá a la población de Culpina. Aunque los comunarios que estaban en Pilaya lo llevaron al Salitre, no quisieron que la imagen se quedara aquí en La Pampa, no pudieron con el padre Otto, que era párroco. Entonces, bueno, él decidió que la imagen se quedaría aquí, en La Pampa.